Hemos llegado al corazón. El que tiene una buena base de datos tiene el 90% ganado en cuanto al éxito de su comercio electrónico. Aquellos que están empezando carecen de base de datos, pero los que mimen y presten especial atención a la base de datos tienen la mayoría del éxito asegurado. La base de datos es el corazón de una tienda de comercio electrónico. Es el ADN. Con una buena base de datos y una base de datos bien gestionada, puedes llegar donde quieras llegar. Pero la base de datos es muy delicada, porque incluye no solamente información identificativa de cada uno de los clientes. Cuando hablamos de base de datos, la gente piensa por defecto que es, bueno, pues cómo se llaman los clientes, dónde viven, cuál es su número de teléfono, cuál es su número de móvil, cuál es su dirección de correo electrónico, la dirección física de su casa, donde debo entregar las compras que realiza, o la de su oficina, porque a las horas a las que está en casa no es posible entregarle ningún paquete. Pero no es solamente los datos identificativos, su número de tarjeta de crédito, su DNI, su número de tarjeta de cliente frecuente o de pasajero frecuente en el caso de una línea aérea. Una base de datos es mucho más que todos esos datos identificativos. Una base de datos es un histórico de las compras. Es qué hábitos de compra tiene. Si compra más los fines de semana, si compra más los martes, si lo hace por la mañana, qué tipo de productos le gustan, qué colores, qué tallas. Alguien que tiene una talla determinada, pues se le pueden hacer ofertas conociendo cuáles son sus hábitos de compra y de consumo. Y el cliente lo va a agradecer muchísimo. Va a pensar que alguien se está tomando la molestia de saber más sobre él para satisfacerle y para agradarle. Es en su propio beneficio en el que una base de datos debe trabajar. Con Internet hay nuevas formas de comunicarse con los clientes que también deben ser contempladas en las bases de datos. Si tiene cuenta de Twitter, si tiene cuenta de Facebook, si tiene WhatsApp en su teléfono móvil. Para muchas personas es mucho más cómodo un mensaje de WhatsApp que una llamada de teléfonos. Un WhatsApp no interrumpe. Pero quizá alguno de tus clientes prefiere utilizar Line, que es otra aplicación muy popular de mensajería instantánea. O WeChat. Los hábitos de comportamiento, sobre todo del mercado de los adolescentes, cambian rápidamente. Pasan de utilizar Twenty a utilizar Twitter y de utilizar Twitter a apasionarse por Instagram en muy poco tiempo. Y si no estás preparado, te vas a sentir descolocado y perdido. Eso es una base de datos. Hay muchos programas para estas bases de datos. Oracle, SQL, Access de Microsoft. Todos ellos son muy potentes. Son bases de datos relacionales. Y como son bases de datos relacionales, tú puedes coger datos de distintas fuentes y ver qué ocurre cuando los cruzas. Pero cruzar datos te va a dar un conocimiento de tu negocio muy profundo y muy detallado. Hay dos partes en la base de datos. Tiene que servir a tu cliente para encontrar productos, ofertas, precios. ¿Qué otros productos relacionados con las compras anteriores, con su histórico de compras? ¿Qué sugerencias tienes? Y la parte del gestor, que es la del cruce de los datos, la del análisis de los datos. Por último, en una base de datos tienes que tener en cuenta que has de clasificar a tus clientes. ABC puede ser una buena clasificación. Los clientes A son los que más compran, B los de en medio y C los que menos compran. ¿Cómo pasar un cliente C a que se convierta en un cliente A y compre más? O otro tipo de factores que no sean simplemente el importe de sus compras. Por ejemplo, alguien muy popular en Twitter o muy popular en las redes sociales o con un blog con una gran audiencia debe ser tratado de una forma distinta
Hay un caso que puedes buscar en internet y que explica muy bien la crisis de reputación de una compañía como Canal Plus. Se trata del popular presentador de televisión Risto Mejide. Un tuit de Risto Mejide se convirtió en una crisis por no saberla gestionar bien. Las bases de datos tienen que saber cuáles han sido las quejas, cómo se han resuelto, qué han dicho esos clientes, si te han llamado para quejarse o se han quejado en las redes sociales. ¿Qué respuesta se le ha dado a esas críticas y a esas quejas? Las quejas son la identificación de un problema por el que estás perdiendo clientes. Cada vez que alguien se queje, dale efusivamente las gracias.